Buen día, mi nombre es Ileana Ramírez Berreco, soy de la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy veremos un tema de interesante y de impacto. El tema que hablaremos el día de hoy son las figuras del Estado en la posmodernidad de la unidad de aprendizaje, teoría del Estado. Comencemos. A través de cada una de las etapas de la historia del hombre han ido evolucionando y cambiando las sociedades. Es en este caso llamado la sociedad contemporánea, donde se habla de una transformación y organización en su totalidad. La posmodernidad surge entre los siglos XVII y XIX y es un movimiento cultural, artístico y filosófico que rompe con las características del modernismo. Es en este sentido estableciendo como nuevas formas de comportamiento el consumismo y el individualismo. Podemos destacar que sus principales características son la disolución de la distinción entre asuntos nacionales e internacionales, la interferencia mutua entre asuntos domésticos a la vigilancia recíproca, el rechazo al uso de la fuerza en la resolución de disputas y la consecuente, el creciente irrelevancia de las fronteras, la seguridad basada en la transparencia, la apertura a la interdependencia. Cabe resaltar que debes de tener en cuenta como desarrollo del Estado posmoderno los siguientes puntos relevantes. Como primer punto tenemos la aparición del concepto del Estado de Derecho y su evolución. El Estado de Derecho es el modelo de orden que sujeta a todos los miembros de la sociedad a actividades y procesos regulados por la ley y que garantiza con ello la convivencia armónica. Esto se debe al cumplimiento de goce de derechos y obligaciones consagradas en la Constitución, la transparencia procesal, la participación social y la legalidad. Junto al concepto de Estado de Derecho se identifica la constitucionalidad, tales principios de legalidad y los elementos de los que le sirven como son la participación ciudadana en la legislación, división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial y el reconocimiento de los mandos constitucionales que están basados en principios democráticos. Su origen se remonta a la aparición del Estado moderno, ya que es el momento donde la monarquía absoluta tuvo fin, surgiendo como una organización política y administrativa regida por formas jurídicas establecidas con normas que la sociedad avalará, siendo esta la limitación del Estado anteponiendo las leyes ante él. Después tenemos la ley legítima, que como sabemos el Estado de Derecho es un patrón de orden que es importante para que se lleve a cabo la misma. Podemos entender que esta ley está emanada por un órgano competente y constitucional y capacitado para crear reglas atendiendo a distintas formalidades y a los procesos legislativos. Estas normas pueden ser producidas por la Constitución, que es el poder revisado por la misma, la ley federal y la ley legitimada. Como siguiente punto tenemos la ley legitimada, que pues forma igual una parte fundamental del Estado de Derecho mexicano, y ya que es uno de ellos donde el imperio de la ley, que es definido como la expresión de la voluntad general, ya que recordemos que en nuestro país, en México, la ley debe de ser legítima, emanada por un órgano encargado de realizarla en el ámbito de competencia, y que ésta se refiere al aplicarse voluntariamente, de lo contrario al uso de la coacción. En este caso puede ser obedecida y aplicada al que obedece, puede encontrar ventajas o no, puede volverse en su hábito o costumbre. Pasando al siguiente punto tenemos la división de poderes, pues casi sabemos que es un procedimiento de ordenación del poder de la autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Este surge gracias al filósofo y jurista Montesquieu, el cual lo dividió en tres importantes poderes: el ejecutivo, que se refiere a la aplicación de las leyes y gobernar al país; el legislativo, que es el parlamento donde aprueban las leyes y que se hagan cumplir las mismas; y por último el judicial, que es el tribunal donde juzga el que se incumplen las leyes. En México queda establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, cada poder cuenta con una esencia importante como una función para lograr el control total de un país, evitando de forma exponencial respuestas negativas para el Estado. Por consiguiente, tenemos la legalidad de la administración. Eso es importante porque permite que las acciones del gobierno en turno no afecten a la sociedad gobernada, puesto que dichos actos no serían avalados por la ley. Dicho principio aplica para gobiernos federales y municipales. Continuamos con un tema muy relevante, que es ¿qué es el estado de excepción? ¿Cuándo se da y por qué se da?
Bueno, este es un mecanismo de emergencia que está postulado en la Constitución de un país para que otorgar poderes especiales a un presidente o jefe ejecutivo de Estado donde exista alguna situación de tipo conflictivo, desorden, catástrofe natural, perturbación grave con el propósito de tomar el control, restituir el orden y la paz al conflicto que está enfrentando el Estado. Otro punto relevante e importante son las garantías que no son susceptibles de suspensión. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Tribunal Internacional determina que estas están basadas, según la jurisprudencia, como excepción de lo previsto en los estados, a aquellas que son conocidas como habeas corpus, según su artículo número 7 sobre el derecho a la libertad personal, inciso 6, donde especifica que toda persona privada de la libertad podrá recurrir ante un juez o tribunal competente para que lo juzguen en materia competente. La siguiente es la protección jurisdiccional, según el artículo 25, para tener acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces y tribunales. La que sigue es las normas de interpretación en la establecida en el artículo 29. La siguiente es la suspensión de garantías, que las mencionadas garantías no pueden ser restringidas de acuerdo al artículo número 8. Y por último, en el artículo 27, donde menciona los derechos y garantías entre las que consideren indispensables para el debido de los procesos anteriores. Otro punto de relevancia son los estados fallidos. Consideramos que es un término que califica a un determinado estado débil en el que el gobierno tiene un poco control práctico sobre su territorio. El término es muy impreciso, sería aquel en que no hay un gobierno efectivo y un gobierno dictatorial que acapara y utiliza todo el poder. Dos claros ejemplos presentes y que se han visto a través de del tiempo del hombre son los estados fallidos como Venezuela y Haití, donde sufren crisis políticas, económicas y humanitarias. También Yemen, devastado por la guerra, Sudán del Sur, independientes desde el 2011 y que apenas han empezado a desarrollar sus instituciones educativas, lastradas por el terrorismo y el desgobierno. Por consiguiente, tenemos las diferentes formas de Estado en América Latina. Estas se dividen en las siguientes. Es el Estado desarrollista, que se cree que es un Estado donde se enfrenta el desarrollo económico muy bien evolucionado. Continuamos con el Estado corporativo, que sostiene que la sociedad se debe agrupar en organizaciones o gremios que representen los intereses de grupos específicos. El Estado populista, el cual pretende atraer a las clases populares a través de una política personalista. La dictadura militar, que es de carácter autoritario, en la que todas las instituciones son controladas por las Fuerzas Armadas. El Estado burocrático autoritario, muy parecido a la dictadura, ya que en su carácter ideal busca quitar todos los mecanismos políticos y democráticos para reimponer y normalizar. Y por último, el Estado neoliberal, que pretende reimponer el orden de una manera más sutil mediante la construcción de una idea del Estado como garante de la democracia, el libre mercado, el Estado de Derecho, la eficiencia de la empresa privada y la estabilidad política. Podemos concluir que el Estado de la posmodernidad ha tenido un gran impacto en nuestra realidad actual, ya que está aludiendo a las diferentes tendencias de cultura, de arte y de filosofía que surgieron a través del tiempo como principal antecedente, y que esto ha llevado a las diferentes consecuencias que es la realidad actual. Asimismo, esto ha llevado a que las sociedades desarrollen, se transformen y se organicen de diferente manera para el surgimiento de los diferentes enfoques, desde el estado de excepción, desde el Estado de Derecho mexicano, desde un Estado pluricultural, donde estamos hablando la existencia de un mismo espacio geográfico en diferentes culturas, de diferentes formas de pensar. Muchas gracias.